Bienvenidos al tercer bloque de esta magia que estamos auspiciando en Bazar of Bagdad. Estamos con mi amiga Tef. Acá está y con Per. Qué lindo que está quedando todo esto. Qué lindo que se ve, qué hermoso. ¿Cómo? Todo. Qué todo, disfrute todo. que es ver un buen Magic. Qué lindo que es Magic. Sí, qué lindo que es Magic. No se puede acotar más nada, porque qué lindo que es Magic. Sí, Bueno, tenemos el primer finalista, como dijimos en el bloque pasado, al señor Hernán Castillo. Y ahora vamos a tener la partida del señor Martín Letze con Nahuel Rosón. partida interesante. Tremendo partido, Sí. tremendos jugadores Porque también. Esto también es otra partida como control versus control. Sí. Y Sí, muy sí. interesante, como sobre todo cuando se hace. Este para mí es un match que está muy cerca del 50 y 50. Preparar la lengua porque vamos a Sí. castear, va a ser largo este partido, Va a ser le sí, vamos ¿no? a dar, o sea, imagínate que Es verdad. son dos mazos de control, juegan ambos lega, decretos, largo. claro, Uf. es un partido muy Es largo. verdad, puede ser como. Hay mucho ahí para hablar. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver las fichas para acordarnos. A ver si nos acordamos un poquito de quién estamos hablando. Vamos a ver primero la ficha de Martín Letze. tenemos a Tincho. Ahí lo tenemos. Desarrollador web, su carta favorita, como dijimos Él antes, Stasis. es el Stasis. Juega mucho Stasis. Sí, sí, de verdad. Y bueno, claramente le queda cómodo el control. Sí, sin azul en el día de hoy, pero está jugando control. Sí, un control. Al fin y al cabo es Este control. Mazo control. Y vamos a ver la lista de Nahuel Rosón. La ficha de Nahuel Rosón. A ver un poquito de él. Que Ahí lo sabemos. tenemos a Nau, salió hermoso en la foto, la verdad. Voy con todo pensado. Me encanta esa. Pensado. Es buena frase, es buena frase. Veo que detrás de cámara se ríe un poco por mis comentarios. Es un amigo de Nau. Pensado. Son malos. Voy con todo Y pensado. jugó Standstill durante toda la vida. Voy a ver si lo puedo convencer de que juegue otra baraja, Nau. Porque es un gran jugador, pero juega Sí. esa porque tiene esa nada más, ¿entendés? Como le pasa a muchos players de Es Premo. buena baraja. Es buena baraja, sí, obvio. Tiene Pero casi toda la con magia de brillantina. Premo es probar un poquito Sí, todo, es ¿no? verdad, pero también hay que jugar lo que uno se siente más cómodo, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, como sí, que tal también cual, está tal bueno cual, como tal cual. darle prioridad a eso. Bueno, ¿y te parece quizás hablar un poquito de las listas? Dale, vamos Sí, a vamos a ver ver qué un es lo poco que hay. las listas, a ver Un qué poco es lo por que arriba, tenemos. aunque sea así. Sí, Vamos sí, ya la de Martín la habíamos visto. Ahí tenemos primero la de Nahuel. La de Nahuel. La más, sí, porque es verdad que la de Martín ya la vimos. Acá Cuatro la tenemos. espaditas. 4 espaditas, tenemos 3 disenchant de main. Hay gente que pone sellos, hay gente que pone disenchant. Sí. Disenchant me parece como. Me gusta más. Y si no estás jugando Porque algo sí, así sobre como. todo en el UW, viste que es instant la Claro. carta. El mazo, bueno, el Landstill de Nahuel. Counters, como venimos acostumbrados. Sí. Counter, Manalik. Detalle como el nombre que le puso él a su versión es Standstill with Hands. Con manos. Después no quiere que lo parate cargue de la Nahuel, manos, ¿viste? parate de manos. Claro. No, me parece que es with hands, quiere decir como standing con manos, ¿entendés? Como Con bien manos. jugado. Con manos. Con manos, claro, o sea. O sea, puede ser parada de manos. Yo Parate lo de manos. yo lo conozco, Nahuel, y me parece que viene por otro lado. Está divertido igual, le da un poco el ñomito ese picante, ¿no? Al En el torneo. Cyborg tenemos una Furnace. Ah, no, este es el. ¿Estoy leyendo bien? Sí, es el de. Sí, tenemos un Furnace en el Cyborg de Nahuel. Bueno, del main no tenemos más nada para hablar. La No, Standing no sé puede si- hacer un buen papel, decís vos. Hay Sí. decretos del otro lado también. Decretos. Nahuel tiene Navidad. Manlands que Martín no tiene. Es Eso puede ser verdad. una pequeña ventaja. Y. Sí, No y- veo counter, bueno, mucho counter. Factor Fiction, que es la carta que te repone de los descartes. Es el naipe que está bueno en este match, me parece. Que tiene 3. De hecho, 3 Factor Fiction. Y. Bueno, no mucho más. La lista de UW clásica. Bueno, vamos ¿no? a ver la lista entonces de Martín. Vamos a repasar un poquito a ver qué. Black White, que la vimos al principio del streaming. Fue Sí. el primero en ser streameado el señor Martín. Tenemos en el Cyborg. Me encanta esta carta. Savos Web. Sao Web. Hay algunos muy partidos bueno. que puede. O sea, acá simplemente molesta muchísimo. Sí. No es partido, en el pero caso de molesta Nahuel, muchísimo. ¿no? O sea, en el Claro, en el Landstill, hay mazos que tipo un. ¿Cómo se llama? el Low Ponza. El Oath que te lo Se destruye. lo destruye, porque te deja todas las mandas Sí. tiradas, los puertos, Sí, las tal Wayland. Tenemos una plaga solo para comerse todo. Tenemos una Pero plaguita igual, también. ojo que también lo que tiene este mazo, que es la razón por la que el Standstill tiene un partido muy incómodo contra esto. Porque los ángeles no molestan tanto porque tenés humildad.
Pero juegan más decretos que el Y Stanfield. espadas también del otro lado, ¿no? Claro. O sea, tiene forma Tenés de cosas, lidiar con pero esas cartas. jugando más decretos ahí es un problema, porque a la carrera eventualmente Y los decretos es la carta que brilla. Y sí, porque ya... Y el dragón es otra carta que brilla, porque El en dragón el partido también. es muchas veces tierra, paso, tierra, paso, tierra, Sí. paso, y entonces una carta que te da ventaja de tierras, creo que Sí. puedes hacer Nunca la perdés un diferencia. Landrop. Claro, no perdés Landrop y Y al encima final es estás ventaja haciendo de ventajas carta todo el tiempo, también, claro, sí. ventaja de carta y tus decretos van a ser más grandes. Bueno, entonces vamos a ir a ver, vamos a ver si ya están Ya listos los estamos chicos para jugar A la ver, segunda semifinal. ahí están esperando, Ahí lo terminando de tenemos a mulianear. Nau y a Martín. Nau lo tenemos de frente, a Martín de espalda. Están viendo los chicos las manos. Interesante. ¿Quién está on the play ahora? Va a estar Martín Lece. Letze, Sí. ok. Lo tenemos a Letze on the play. Tenemos a Julio ahí que está muy atento a la partida. Ay, qué lindo que se ve. Uy, doble llanura. Llanura paso. Prepárate TF, prepárate que A este ver, partido va a llanura ser. paso. Esto va a ser tierra, Me paso, encanta, tierra. a mí me Excepto encanta. los descartes, ¿no? Pero Porque recordemos también que como estamos jugando este top 8, no hay tiempo. no hay tiempo, ¿correcto? Tienen que jugar a una velocidad razonable los chicos, pero. Sí, pero como no los apura, así que no, pueden jugar lo que sí, quieran, que tal es lo que cual, nos interesaba, tal que cual. jueguen su mejor Magic. Y nada, que no los apure nadie. Y eso como a veces es una limitación en un torneo porque jugar un mazo muy Sí, pesado. Sí, es verdad. Quizás se complica y viste, los empates son... Te puede hacer jugar rápido y ponernos a tomar las Claro. mejores decisiones, ¿no? Sí, tal cual. Eso es lo lindo de jugar un top 8, que no tenés tiempo y podés pensar Y pueden jugar mejor las jugadas. tranquilo. Sí, tal cual. Bueno, Martín, lo tenemos acá, 2 tierras. Está pensando Martín, turno 2. Lo tenemos a Nahuel con una fuente de azul. ¿Qué está pensando? Una Decís? blanca. Para mí si está, o sea, puede ser en veredicto, puede haber un Manalik del otro lado. Lo tienen que haber robado el veredicto porque si lo tiene y no lo jugó el turno pasado, lo tiene que haber Porque torriqueado. no sé, el tercer turno, estoy equivocado. Es el tercer turno, pero no hizo Landro todavía. No, Martín. bueno, lo pero podía haber quizás jugado está el turno pensando 2. qué tierra jugar también. Claro, sí. Porque quizás puede ser, Si está hubiese- pensando en un si- pantano si duro había y veri- veredicto. ¿Qué jugar? bueno. Que para mí es lo que está pensando. O arena dirección, ¿viste? Se saca de... eso también. Vindicate. Vindicate parece que está haciendo objetivo a la Payland, ¿no? Sí. Añade un mana Añada azul. azul entró, entonces. Uy, resolvió. Y Tremendo, parece que va a ser un tremendo. impulso. No había Manalik del lado de Nahuel. Y a veces no los tenés, y si tenés un counterspell no sirve, porque ya no... Claro, y lo dejó Claro. sin fuente de azul. Y es muy complicado el Landfill cuando le empezás a sacar las tierras. Sí, tal cual. Estas cosas pueden ser destructivas. Es un también. momento no feliz, se puede decir, No, para Nahuel, no, porque estando on the draw y que te rompan una tierra es bastante Sí. duro. O sea, Martín se pone en una Está muy ventaja cómodo, notable, está ¿no es muy cierto? cómodo. Son 3 tierras contra una. Sí, casi que si hay una dures o empieza a haber cosas como Fetchland empieza a para poder Nahuel. pagar el Manalik. Sí, tal cual. Y es incómodo cuando ya le podés pagar el Manalik, son 4 cartas menos claro, en el mazo. tal cual. Bueno, ese es el plan de Black White, Y sí. hacer más tierras que el otro. Y creo que lo hace bien el plan, Sí. ese plan, ¿no? Sí, esta versión recordemos que la de Nahuel tampoco tiene ninguna time ni nada, ¿viste? Como para Claro. ese lugar. Hay algunos Es más UWD que clásico. juegan Tai solamente porque la carta es muy fuerte, ¿no? Es muy Porque fuerte, puede entrar en sí. cualquier mazo que tenga azul. Quizás Ahí era algo a vemos considerar de Nahuel haber metido algunas Tai para este torneo, ¿eh? Puede ser. Tiene otras cosas también. Hay que ver. Segundo Vindicate a la llanura. Y a la fetch no podía ser. No, claro. Sí podía, pero no le convenía. No. Capaz Nahuel se Y olvidaba se de activarlo. destrozó también. Se rompe la llanura. 4 contra 1. Momento no Muy feliz para complicado, Nahuel. sí. Bueno, a este match hay que ganarlo así también. Y, Está doble fetch y del otro protegido lado, de como no hay un Vindicate. standstill tampoco como para... Porque el standstill ayudaría en este momento, Y quizás un más 3, si te rompe una tierra y robas 3 cartas, de repente Es no diferente, está claro. tan mal, ¿viste? no molesta tanto. Creo que ningún jugador hizo Mulligan, ¿no? Creo que no. Ok. Cuando 2 full mano. Está pensando su turno Martín. Se toma su tiempo para. Quinta tierra, para sin evaluar. dragón, todavía no me hicieron land. No. A veces, viste, como los mazos control, siempre Tienen preguntamos muchas por qué tierras. juegan más tierras, Sí. es porque no querés misiar ningún landro. Claro, ese es plan de juego, importante ese no plan de misiar juego. ningún landro. Tal cual. Puede tener counter Nahuel porque tiene ya doble tierra. Puede llegar a tener doble azul. Sí. Y bueno, Martín está evaluando su jugada, a ver qué es lo que hace. Sí, y tenemos casi todas las tierras básicas también fechables. Pues, verdad, este partido a la larga, esto también,
a veces no lo pensás hasta que pasa. No tiene infinitas tierras básicas. No. Estás fechando y si se te rompieron un par en el medio, vamos a ver cuántas tierras básicas tiene Nahuel. Tienen 4 y 4, 8. Ya le rompieron una en realidad, porque la otra era sí, no, o sea, todavía tiene un montón. Está cómodo. Martín también solamente tiene 4 vindicar como para lidiar con las tierras. Que era un montón. Bastante. Como fíjate la y diferencia le jugás a la estrategia de campo, Ponza, ¿no? 5 versus 2. Y ahora está como abierto, igual como no vas a ahí tenemos el Vindique en pantalla. Es muy versátil esa carta, porque puede resolver amenazas o puede resolver la base de tierras, depende del partido que quieras hacer, ¿no? Puede ser ofensivo o defensivo. Es muy buen naipe, sí. Sale con decreto de 2 a intentar apurar, ya ahí mete un pequeño clock Martín, pegando a 2, sin manland del otro lado. Claro, sin manland no se puede proteger y son 10 turnos. O sea, en 10 turnos. Y las manlands acá tampoco es, porque puede bloquear los soldados, pero te abrisa una espada. A la espada, claro. Y que te saquen una tierra en esta partida, que está como más necesitado. Es verdad. ¿Vos qué haces con las espadas? ¿Las sacás? En este match. Sí. Y, o sea, siendo Black White, te digo, Siendo Black White. No sé. Yo creo que la de. Sí, por si las dudas, ¿no? Porque las mandan siempre las van a necesitar. Es que siempre van a estar porque ahí. Porque vas a ganar de soldados, en teoría. Sí. Claro, sí. El Black White debería tener siempre más tierras. Sí, y tenés 2 iras también, ¿viste? A veces pueden pasar cosas raras en el partido. Bueno, ahí vemos pega por 2. Ya está empezando a meter un poco de presión. Lo que tiene esto también es que serán 2 soldados, pero en estas partidas de control que son muy a la larga, si pones presión eventualmente esos 2 soldaditos están laburando 6 AM, ¿entendés? O sea, están desde las 6 de la mañana temprano, obreros mal, laburando, haciendo el laburo que nadie quiere hacer, ¿me entendés? Que alguien tiene que ir a picar. Alguien tiene que ir a picar esa pared y están ellos ahí. Vemos que Nahuel le da turno de nuevo, se van a enderezar los trabajadores. Endereza los trabajadores. Bueno, tenemos una Manland. Ahí cayó la primera Mishra. La primera Mishra, intentando hacerla. Y ahora vamos a ver si se juega o no. Intentando hacerla trabajar también. También pueden ir a picar de nuevo y quizás está blufeando. O sea, todo puede ser, ¿no? ¿Viste? Sí. Es muy interesante. Tremendo. Yo creo que esa se la estuvo holdeando. Puede Martín, ser, la estuvo holdeando. Si yo la tuviese, la holdearía. Sí, 100%. Y sí, porque... A menos que no tengas tierra para bajar, ¿no? Ahí pero presiona con los soldados, lo obliga a Nahuel no poder convertir su tierra. Y sí. Y a ver en qué momento quiere sacarse la... ¿Va a activar o no va a activar? Todavía no pegó. Sí, pegó. Bueno, ahí no van a actualizar en el contador. Les pedimos a los jugadores también siempre que... Ahí está. O sea, como parte del torneo les pedimos que actualicen las vidas, pero ellos llevan el suyo también. Para el stream. Sí, correcto. Es un poco incómodo igual actualizar las vidas en 2 lugares, pero bueno, es lo que hay. Gajes de la profesionalidad. Tal cual. Bueno, ahí vemos. Y ese dashball empieza a ser muy peligrosa la partida porque ya convertimos esa ventaja de tierras en destrucción absoluta. Sí. Se pone Martín muy por encima del partido. Por suerte tiene básicas todavía. Hacer una ira por 2 soldados, ¿me entendés? Es un montón. Es un montón. Nahuel está muy incómodo. Sí, porque esa carta ya la ganó. Dashball por dashball. Y eso es muy difícil porque ahí cuando lo encontrás girado el dashball no se puede sacrificar a sí mismo y llevarse otra. Claro. Bueno, en este caso tiene solo básicas, Nahuel no podría, ¿no? Tiene el dashball ahora. Se quedó el dashball. Pensé que lo... O sea, yo lo había sacrificado. Y puede ser una herramienta para ganar a futuro también. Y por eso te ganan tierras, Sí, de momento tiene una parva de tierra, Martín. Tiene tierra pase dulce. Es verdad. Y la segunda isla quizá te habilitaba un counter, pero bueno, está medio complicado. ¿Eso qué es? No llego a ver. Y, o sea, un scrying de 5. No, pensé que era el general. 2, 3, 4, 5. Un montón. Tremendo. Y ahí convirtiendo la diferencia de vida, la ventaja de vida. Lo agarró tapeado y le robó 5 cartas. 5 cartas. ¿Cómo se llama este? Demonic Contract. Un contract combinado. 7 robáis. Y vale 1. O sea, hay una pequeña diferencia. Un montón, pero igual es una 5 cartas y una banda. Al final del turno. Creo que Martín fue muy inteligente en el momento que decidió colar el naipe. Esperó. Candidato a la MVP de ese partido. Muy buen jugador, Martín, la verdad. Nahuel también es muy buen jugador, pero bueno, está haciendo lo que puede. Y está limitado por las tierras, ¿no? Sí.
Sí, Claro. además empezó Martín con una mano poderosa también. Sí, doble Vindicator de doble las tierras. Vindicator, sí. Después también robó la tierra que rompe tierra, el Last Ujú. Ball. No le dejó usar su Madland. Ahí Nahuel roba también una Madland. Se convirtió en Cloud Fairy, que quería enderezar las tierras. Sabemos que solamente pasó porque es Nahuel. Tienen la Fairy con clave en juego. Que entra tapiada y se Ahí la convierte en un estamos. 2-1 volador. Con uno azul y uno Carta, color. o sea, todo ventaja de cartas. Todo ventaja de cartas está haciendo Martín. Terrible. Entró El Gerardo. veredicto de nuevo. Entró Gerardo. Gerardo. Entró Gerardo a laburar, Gerardo, queriendo y- sacar 2 naipes de la y mano. es difícil. Todo eso. duele, ¿entendés? Sharman Ali Porque no con un labura. counter ya se lleva uno. Sharman Ali además. no labura. La ira para matar 2 tokens es un meo cósmico. O sea, no crees. O sea, pero vos fijate, le sacó la mitad de las vidas. O sea, con 2 soldaditos. Es difícil, es muy ¿Entendés? difícil ese match. Para mí, o sea, O por sea, eso, y Martín acaba de robar 5 cartas. Sí. O sea, es demasiada la ventaja que hizo el Black White. sí, para mí este match sin alguna herramienta extra como Tide, aunque sea Es un unita, es difícil, mucho claro, más difícil para claro, esta. claro. Para el lance. Yo creo que Nahuel, si ve. Bueno, no sabemos cómo va a salir el partido porque hay que jugar. O sea, este está muy y claro en ventaja lo de otro Martín, que sí pero necesitabas, hay que además jugar de. tie, hay que jugar tie. El tie, no, por lo otro que también falló más allá de las ties, o sea, con unos standstill también hubiese podido recuperar. Bueno, sí, notablemente. no robó bastante. No robó Y bastante. tampoco vimos, o sea, por tierras, quizá tampoco vimos un Factor Fiction. Esa. Factor Sí. Fiction es la otra carta clave para intentar enderezar un poco Sí. la balanza porque en También definitiva es son mucha 2 ventaja. tokens con lo que tiene que lidiar, no es tanto. No, pero Pero también mete, o sea, tiene 3 tierras, Nahuel. entendamos todavía. que Martín acaba de robar 5 cartas. Claro, o sea, es demasiada ventaja. Sí. Y encima le sigue haciendo cartas que hacen ventaja de cartas. Sí, Porque sí. el Gerardo le saca 2 cartas de la mano ahora y es 1 por 2. Entonces ya ahí es otra carta más de Sí, ventaja. sí. Mucha ventaja de cartas y. El Nahuel Scratching no hizo está- un más 4 en realidad. Sí, Porque es por el descarta una azul, carta ajá. y roba 5. O sea, pierde una pero Sí. roba 5. Hizo un más 4 y ahora está haciendo un más 1 con el, Sí, y con el Nahuel, veredicto. Nahuel tendría que encontrar la suya, pero no está pudiendo. Necesita Factor Fiction Nahuel, me parece, para tratar de enderezar esto. Por lo menos la ventaja de carta, ¿no es cierto? Que sabemos que el Mirror de Control lo gana y que tiene más Sí. cartas. Y más Y tierra, sí. ¿no? Bueno, las tierras son cartas ahí también. Sí, son claro, naipes que sí, están sí. en juego Sí, sí. en esta partida. Porque a la larga entra un decreto y. Y nada, o sea, como las tierras se convierten en más soldados. Sí, Y son sí, todas sí, sí, más sí. cartas, todas más cartas. Es un mirror de control que las tierras dicen quién va a ganar el partido. Sí. Nahuel lo Interesante. vemos preocupado a Nahuel, agarrándose la cabeza, pensando cómo salir de este quilombo en el que está metido. Está muy difícil para Nahu, está muy difícil. Pero bueno, sabemos que Nahuel es un jugador con mucha cintura, muy buen jugador y quizás puede encontrar una forma de enderezar el partido. Es muy lindo cuando ves un partido Ahí, que está inclinado por un lado y se da claro. vuelta, ¿viste? También Todavía porque está pensando que no descartar está por el muerto quien veredicto. pelea. Sí, Todavía sí, está sí, pensando, está pensando que sí, esa descartar. jugada. Sabemos que Martín está en ventaja, pero no es un jaque mate para Martín. El partido se sigue Y jugando. se tiene que ganar. No se gana hasta que se gana. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Esa llanura está en juego o está en la mano de Nahuel? No, estamos todavía descartando por el veredicto. O sea, ya no está en juego. Ah, ok. No está en juego. Me sí. parece que la tenía en la mano, o sea, no sé, está un poco confuso. No me acuerdo, la verdad. No, está en No, está en juego, está en sí, juego, porque está en juego. no tenía para pagar el coso, pero De hecho, Martín no hizo ningún dures como para que revele esa información. no. Así que está en juego. 2 cartas, espadas y un counterspell. Espada Sí, y el counterspell está muy difícil ahora. Y ahora, Está corto azul. Sí, y aparte y- está atrás y Nahuel. la espadas, lo que tiene esto que también es muy incómodo para el stance y la situación. Vos ahora descartás un counterspell, descartás la espada, que ahora no sirven, pero cuando empiecen a caer las criaturas. Cuando entra el general, Y- ¿qué hacemos? Cuando- Cuando entra el general, ¿qué hacemos? Ahora el general no era acá. ¿El general? El coronel. Ah, el coronel. El coronel. No, el general es el 5-5. El general Impulso. coronel. Ahí fue el impulso. Uh. No, descartó. ¿Otro Gerardo. más? No. Otro Gerardo. Bueno, o sea, con todo. ¿Para qué lo hizo pensar tanto Nahuel? Dale, el general decirle te descarto Bueno, 4. ojo que también eso es algo que No, en una los- vuelta en los- descompuesto la cara de Nahuel, por no, Dios. en los torneos, O sea, en los está- torneos competitivos importa mucho eso. A veces hacerlo pensar Sí, al oponente no, yo haría y lo que mismo, se- yo te estoy sí, jodiendo. total. Obvio. y que Hacés que se piense la vida y Se después gastó mirá, 4.000 sí. neuronas en el descarte ese y de repente descarto nomás. Pará, viejo. Déjame jugar a la carta. Y después es que robó 5 cartas. Y robó 5, claro, sí, Sí. obviamente. O sea, yo creo que esa carta
dio demasiada ventaja. Sí, para Martín. sí, 5 cartas. Y es que cuando no puedes... Lo que tiene esto, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no? Esos 2 soldados ahora lo dejan a Martín en una posición en la que puede pagar 5 vidas y está bien. Si estuviese de otro lado los soldados, es más difícil pagar esas 5 vidas. Pero con el plan de juego que hace Black White, yo creo que tiene más herramientas para tener más tierras. Para tener más tierras. Para tener más tierras. Y aparte no te olvides también que los decretos se contrarrestan con decretos. ¿No? Sí, o sea, si haces un partido, Nahuel no puede romper tierras, entonces Martín siempre, todas las tierras que juegue van a estar en juego siempre, a menos que haya un dashball ahí molestando, o que se escrubee por la propia naturaleza de escrubearse que a veces pasa, pero obviamente que lo pone muy y sí, adelante, porque es verdad Martín. Esto, de cada decreto, ahora un decreto para el lado de Nahuel nos pone una token. Claro, un tokencito nada más. Ahí vemos que resolvió el veredicto. Veredicto, recordemos, descarta 2 y por cada tierra gana 3 vidas. Ganó 3 ¿Es un ahora. tercer veredicto? Lo que estoy viendo ahí. No, fueron 3 veredictos. 3 veredictos. 3 veredictos. Tenía bastantes cartas Nahuel en mano, Pensé que estaba un poco más pelado de naipes. Le quedan 2 en este momento a Nau. Nau no se da. Tenía 7 cartas, tenía un 2. Se quedó una sola, robó otra. Sí. Uy, un dure, pará, viejo. Para un soldado. Un soldadito y le saca la ira. Factor Fiction. Bueno, entró la es MVP. muy difícil. A ver cómo se para Martín. Interesante. Es muy difícil. Manland, espada, horno, isla. Es muy difícil esta situación. Pero a veces hay que jugarla la Factor Fiction, porque si no te la van a sacar. La tiene que jugar, claro, obviamente. Seguramente Nahuel agarre la pila que tenga más cartas para tratar de hacer un poco de ventaja. Martín tiene que separar inteligentemente con ese Dures en the stack. 5-0 hizo. Sí. Estaba resobrado. 5-0, no, dale, a ver si me ganás. Pará, viejo, no lo gocé. Está pensando, a ver, Martín, ¿qué es lo que hace con cómo separa los naipes? La Mishra ya la apartó a un lado. Me han hecho 5-0, pero contra Stasis. A mí, yo una vez también hice 5-0 contra Stasis con Black Vice abajo. Claro, y 5, pichón, dale. Sale como te morís. Separa la ira y la milla son. Elige Martín que son. Para mí la forma correcta de separar un Factor Fiction es eso, ¿no? Ver cuáles son las cartas más amenazantes y ponerlas separadas. Sí, pero recordemos que está la Dures en el stack todavía. Sí, está la y no hay manera, no hay manera de pagar un counterspell y tampoco lo está encontrando. No. Lo que lo hace complicado. Bueno, tenemos una mirra y una espada a un lado. Tenemos una isla, el horno y la ira del otro lado. Vamos a ver qué agarra Nahuel. ¿Con cuál se queda? ¿Está pensando? Uy, agarra la pila. Me asusté. Y ahora agarra la pila grande, creo que es una decisión correcta de parte de Nahuel. Vemos que tiene un desencantar. Y las cartas que vemos con la Factor Fiction, que es la ira, el horno y la ira. Y saca obviamente la ira, que lo deja. Los soldaditos esos no paran de laburar. ¿Está en 9 o en 6 está Nahuel? En 6. No, en 9. Está red. O sea, y hay que leer a... Claro, sí. No sabía cómo estaba configurada la tablet. 7 vidas para Nahuel. Todas las vidas, excepto 3 de Fetchlands, la sacaron los laburantes. Yo creo que hay que hacer un alter del token con el gorrito de obrero, ¿viste? Con el casco naranja. Claro. Digo, estoy alterando ya los tokens esos. Un alter del soldadito. Sí, con el casco. Picando piedra, picando la pared. Habría que hacer el play, uno con pico, otro con pala. Uy, tremendo, otro vindicar de parte de Martín. Que se va a llevar. Y me parece que se está llevando el dashball, Creo que hizo objetivo al dashball. Creo, No, una llanura. ¿Una play? Sí. Uy, se protege de la ira. No, y también de... Inteligente, de la espada. Sí, o sea, creo que una ira es lo que a Nahuel lo puede acomodar un poco. No sé si en algún momento va a haber otro necesita otro, un ángel. O sea, sí. Está sin blanco Nahuel, ¿no? Sí. Está duro para Nahuel, la verdad. Baja a otra isla. Muy inteligente Martín, atacando la base del color de Nahuel. Lo deja solamente con azul. Bueno, eso es otra cosa que también el stencil tiene problemas. A veces si tiene muchas tierras, no siempre tiene mucho color. Tiene mucho sin color. Decide atacar. Nahuel le hace un pequeño bluff, como que va a bloquear con la tierra, a ver si Martín no ataca. Obviamente no compra Martín. No compra. Factor Fiction, bueno, se roba otra Nahu. Ahora sí. Qué muñeca, Acá se pone lindo el partido, Sí, ahora sí se puede empezar a... decreto. Y un decreto sin blanco, ¿no? Sí. No sé cuántas cartas tiene Martín en mano.
Esas dos. Tenemos el desencantar y el... No, Martín. Ah, Martín. Bueno, ya veremos. Martín. Muchas. Ya jugó casi todo el descarte. Jugó varias, Y ahora está jugando al final del turno. Impulso de un lado, todo lo demás del otro. Uy, tremendo. Son muchas cartas. Y te agarra 4 Nahuel. Llename la mano. Recupera la ventaja de cartas Nahu con la Factor Fiction. Creo que el plan de Martín parece ser matar con esos soldados. Cortarle el blanco. Lo deja sin mana blanco a Nahuel. Dejándolo y sí, porque imposibilitado soldados a lo sumo es uno solo. Claro. Entonces el decreto ese... No sé si estuvo bien separada esa Factor Fiction. O sea, el decreto creo que era la carta más poderosa. Lo deja a un top de Nahuel de una llanura. A veces pasa esto de que vos querés que una carta no la elija. Pero sí, muchas veces podés separar de una manera que no la elija. Claro. Que todavía elija la otra pila, porque a veces 4-1 quizás deja 3-2 y el otro todavía se lleva la otra pila. Claro, tal cual. O sea, quizás la segunda mejor carta, o la primera mejor carta, la primera carta era el impulso porque hurguetea a la tierra que le falta, pero la segunda es el decreto. Bueno, pero también... El decreto es la carta que puede balancear esto, ¿no? Separar un Factor Fiction es muy difícil. Sí. O sea, como ahora sí sabía lo que tenés en la mano del otro lado. Martín no quería que agarre el impulso. Y no, fue un poco para mí, un poco greedy dejar las 4, pero... Yo creo que también fue bastante greedy. Hay que ver cómo viene ahora. Porque hay que ver si hay una respuesta. Tenemos una milla ya del otro lado. Y hay que ver qué pasa. Ese hornito en este momento se convierte en un country para Nahuel. Sabemos que el hornito es una carta que girando remueve el button. Y pagando uno y sacrificándolo, exilia una carta y roba una carta. O sea, es un ciclo. ¿Qué pasó ahí? El decreto. Y ahí se fue la partida. Jaque mate. Y es que bueno, por eso se paró 4-1. Claro. Entonces, ¿no es cierto? Había un porqué. Estuvo muy bien. Bueno, claramente. Se comió el bite Nahuel ahí porque, bueno, no podía hacer nada. No podía hacer nada. O sea, no sé si lo salvaba. No, el impulso no lo salvaba claramente. Así que me parece que estuvo bien. ¿Decreto de 3 o de 4 hizo Martín? Decreto de... No, un montón. Bueno, de 3 o 4. Bueno, es un montón. Entraron los laburantes ahí a picar piedra más rápido. Y terminaron llevándose la partida. Primer match para el señor Martín. Uno arriba. Partido complicado para Nahuel, con tanto descarte, con tanto Vindicate. El principio, viste, siempre el principio puede definir mucho. Si entraba un standstill, si se encontraba algún counter para alguno de esos veredictos o alguno de esos Vindicates, ¿no? Como quizá la partida tenía muchísimo más desarrollo, como más interesante al principio. Estuvo muy buena la partida. Sí, pero como el principio fue muy equilibrado para la... O sea, los Vindicates Martín salió muy bien, y ganó mucha ventaja con esos Vindicates. Tenemos la lista de Vamos Nahuel, a ver a la lista de Nahuel, a ver qué tenemos para el Cyborg. Vamos a... Bueno, Hidroblast que nos sirve, tiene 1000 cartas de Cyborg contra Mono Red. Y tenemos los Anul que pueden llegar a jugar bastante. ¿Vos decís contra Black White? No, perdón, estamos del otro lado. Bueno, Chill, Circle Protection, Disenchant. Bueno, una Furnace puede ser. La Furnace es simpática, hay una ira más. Creo que tenemos la ira y una Furnace. Black White no se esperaba en el meta de hoy, en el propuesto, y no están preparados los mazos. Creo que esa es la ventaja clave que están teniendo los Black White en el día de hoy. Si bien uno vimos que quedó eliminado ante Dragon, pero bueno, es el cupo del meta. Nahuel no tiene cartas prácticamente contra Black White. Sí, es verdad. No tiene cartas, o sea, tiene que hacer un juego donde salga muy rápido de standstill y tratar de atorar y ganar ventaja de cartas. Sí, porque el standstill molesta mucho también, porque es como buen descarte, pero robás y no le permite hacer casi nada del juego hasta muy late. Claro. Entonces como que bueno, está muy late si ya le dejas muchas cartas. Creo que la ventaja crucial es que Nahuel tiene muchas manas en el mazo y Martín no las tiene. ¿Entendés? Entonces con Standstill él puede empezar a atorar las vidas del oponente un poco más cómodo. ¿Viste? Sí, también tenemos, recordemos que al final del turno el Factor Fiction, que también es un cartonazo. Entonces puedes jugar reactivo, conterear. Eso es lo que contrarresta un poco los descartes, me parece, ¿no es cierto? La Factor Fiction hace ventaja de cartas. O sea, los dos mazos juegan una base blanca, claramente. ¿Qué tenemos ahí? Y acá lo que tenemos es lo otro, es el descarte. El Ecos acá, me parece que es el Counting Ecos, el Lionel Messi de esta partida, ¿no? Sí, encima tenemos dos. Sabemos que UW tiene muchas copias. Se acaban los counters y muchas copias de lo mismo. Todo. Se acaba todo. Si resuelve esa carta, se acaba todo. Sí, porque encontrás un counter, un decreto o algo y ya empezás a sacar el recursos. O sea, sacarle los recursos a UW le duele muchísimo. Le duele muchísimo. Hay que resolverla la carta, pero
Si la absorbes, se va. Sí, tenemos también, recordemos, una tutora y una Savon Web. Que si bien no es partido, 2 maná, roba una carta, casi un cantrip. Sí, está y bien. le sacás un tercio de las tierras, es muy molesto. Sí. Le agarrás. Ojo que también no se endereza tu dashboard, ¿no es cierto? Sí, pero ¿para qué lo querés si ya estás solucionando todos los problemas? Sí. O sea, realmente es. Para la Taplan puede ser o para. Hay que ver si deja alguno de los desencantar acá por esta carta. Sí. Tenemos también el Aura of Silence, que no sé si juega tanto, porque la humildad es buena, pero bueno, ya vimos que no necesitaron. O sea, Martín los soldados, con 2 soldaditos. Si yo lo saco la humildad en esta partida. Sí, yo creo que también. Porque es muy difícil resolver después como las cosas, ¿no? Tenemos la plaguita, eso sí, por si se complica. No sé si, o sea, también es eso, ¿no? ¿La plaguita cuál es la plaguita? La plaga negra. La peste. Sí, la peste. Ah. Hay que ver, porque es como el stand. Es una carta que puedes jugar si la necesitas y si no, no hace falta que la juegues. También pueden nombrar la Fairy Conclave. ¿Cuántas Fairy Conclave juegan a vuelta? Y. A ver. Yo creo que debe jugar 2, claro. Es una carta. La o sea, milla, si también. cartas, La milla, si nombras. También que queden 1-1, quedan ahí medias flanqueadas. Claro. O sea, la carta del partido es el decreto. Totalmente sabemos que es el decreto. Nahuel está jugando. ¿Cuántos decretos juega Nahu? 3. Está jugando 3 y el decretos. Sestanti siempre tiene que jugar 3 porque no te dan. No te dan los slots. No. Es un partido difícil para Nahuel. O sea, todo lo que predijimos, creo que acertamos en todo, menos en la sorpresa que nos llevamos con Dregnau, que ganó su primera partida sin marea. Y tal cual. Después, bueno, los Black White vienen avasallando, ¿no? Y bueno, fue claramente una buena lectura de meta. Sí. Está parado en ventaja también. Pero bueno, depende también mucho cómo se desarrolla, ¿no? Hay muchos decks. Sí. Eso creo que es lo divertido de este formato, ¿no? Se destruye. Bueno, así que, bueno, vamos a ver si estarán listos los jugadores por ahí. El segundo partido. A ver qué están haciendo los chicos. Siguen mezclando. Bueno, es importante, es interesante esto, como ellos tienen tiempo ilimitado y está bien que se lo tomen porque es un partido interesante. Y es un partido... lista, me parece, sí, ¿no? ellos, recordemos que como esa lista abierta, entre partido y partido, pueden revisar la lista de su oponente, pero no lo pueden revisar durante el partido. No, durante el partido. Entonces, como ellos se tomaron su tiempo antes de cybordear, revisaron bien, y está ya bueno no también. Se puede más. O sea, una vez que empiezan no se puede más. Me decepciona un poco que nadie haya elegido Cabal Therapy como carta a jugar en un formato de lista abierta. Mucho. Es verdad. Es muy cierto. Vos si hubiese jugado, hubiese ganado el torneo con Contamination, olvidate. A mí me gusta la Contamination. Bueno, ahora se está empezando a ver un poquito más, la verdad. Vos lo empezaste a popularizar con tus 5 ceros en los FNM. No soy la única, hubo unos antes. ¿Ah, sí? Sí, hay varios, Me parece que estás siendo muy humilde, porque yo creo que ganaste 2 torneos seguidos y como que todos dijeron, che, ¿qué onda con la contaminación? También se empezó a jugar. ¿Viste? Sí. Se empezó a jugar más. Sí. Pero un poco pasa eso, el meta lo hacemos nosotros, los jugadores. Sí, si vos jugás un mazo y empezás a ganar, la gente dice, uy, a ver, este mazo que ganó, lo quiero jugar. Aparte la gente quiere jugar cosas diferentes también, ¿entendés? Bueno, es que es muy lindo cuando se empieza a abrir el meta, porque al principio la gente se frustra porque el meta no gira. Claro. Pero después cuando hay algo muy fuerte en el meta, o sea, pasaba eso con Replenish y pasó eso con el Load cuando el Replenish se puso bueno. Cuando hay algo muy bueno, muy estable, que no gira, bueno, la gente empieza a decir, necesito poder ganar este match. Claro. Y ahí empieza a salir de favoritismo ese. Ahí empiezan las cabezas genias, ¿no? Que dicen, ¿cómo le damos la vuelta? O sea, es como Gloom. Bueno, empezó ahí, Isla Paso. Isla Go. Clásico, Isla Paso del lado del Stanstein. Plains Go para Martín. Para Nahuel. Ya tenemos a nivel counter. Counter effect. A ver qué viene. Veredicto, no veredicto, veredicto. Es un 2x1, tiene que gastar un counter Nahuel acá. 2x1 a menos que quiera sacarse 2 cartas. Un Nether ahí de Cyborg. No. Nether, Tuki. Unito. No solo para este partido. Rally, igual. Si siempre te lo robás 1000 cartas. Ojo, Sí, Manelito. No sé por qué lo pensó tanto. Y quizás tenía varios, la están pensando entre. Claro. O a veces quizás descartarse es una opción, qué sé yo. Pero es 2x1. Sí, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, hay que ver que tenés en la mano, quizás te querés guardar otro cosa. No, otro más. Mira, ya Nahuel ya estaba preparando para girar la tierra. Está pensando. Quizás estaba bloqueando. Era buena. Sí, era Black. Estaba bien.
Bueno, hay un poquito de eso en el juego, ¿no? O sea, como que a veces tenés que poner cara de que voy Eso a es lo que tirar un tiene, counter. lo que tiene IRL, ¿no? Que no Sí. tiene Magic Online Sí. o otras plataformas de juego, arena. Sí, que o vos jugar- sacás la cara y jugás con la emoción del otro, ¿no? Sí. Que es lo lindo de jugar físico. Descartó dos, ¿no? Sí, bueno, como veníamos diciendo, hay 3 vidas y una ira. No... Bueno, Bueno, pero está bien. O sea, son las estrategias que tienen los jugadores. sí. Y Capaz son de no, las. claro. Sí, está bien. Capaz O sea, tiene o capaz no el counter, hay que ver. o sea, y hay que jugarlo. El cuchito. Ganó 3 vidas Martín por el Gerardo, Sí. que descarta 2. Y por cada tierra gana 3 vidas. Un cuchito para Nahuel. Final turno, hurguetea 4, pone el resto abajo, se queda una. Y ahora estamos enderezando con 3 tierras. Probablemente una cuarta porque dejó una Mishra abajo. Así que debe tener. Sí, Suficiente. una Taplan. Consigue su primer fuente de blanco Nahuel. W y Mirja enderezada para él. No pegó, así que se debe estar guardando algo. No, te comes una espada ahí. Sí. Ah, no, pero No. estaba tapeado, Martín. Estaba tapeado. No, claro, la espada no podía ser, pero sí estaba. Está bien, no hay que apurarse. Sí, no, como otros Vindy que no querés que pase 2 veces. Bueno, estamos viendo Magic. 5 ahora, tierras. Estamos viendo Magic. Nahuel tiene. Están con la misma cantidad de tierras. Una arriba Nahuel todavía no perdió Sí, pero, ningún lander. pero están de play, Nahuel. Sí, sí, o sea, sí, están sí, con la sí. misma cantidad, a menos que Misé Martín una tierra. Y todavía nadie perdió el lander. Correcto. Está pensando Martín, Qué, final qué del turno. buen Magic. La verdad Decide que no qué hacer buen nada. Magic. Ordena de una manera muy curiosa las tierras. 5 Martincito. tierras, seguimos todo a full Landrop. Full lands. Los chicos están tierra paso, tierra paso, tierra paso. Nahuel tierra también para él. Y ahí es lo que me decías vos, Estamos ¿no? en una zona de confort para Nahu también, ¿no? Porque él quiere hacer este Sí. juego. Sí, Ambos quieren hacer este juego, pero en el primer partido no lo pudo hacer Nahuel. sí. Ahora lo está logrando. Decreto, bueno, se está empezando a complicar. Pero ahora sí esto que decías de los decretos se contenían con decretos. Sí, En este momento, Nahuel tiene... puede hacer un decreto Claro, más si uno. responde con un decreto, se queda Le queda con un un sol, soldado. Y ya se empieza a complicar porque, bueno, o sea, Roba una carta por el decreto. a la larga, Excelente carta el decreto Sí, también, ¿eh? sí. Muy, muy buen naipe. Se estaba viendo poquito últimamente, pero... bueno, es como Acá lo en que Top 8 decíamos. lo- Antes lo el vimos Lanstil se varias dejó de veces. jugar porque jugaba muchos Goblins y jugaba mucho Ponza. Sí. Y ahora que están más llenos de reples, empieza a ganar favoritismo de nuevo porque tenés un buen match. De hecho, Sí. ganó el primer match Le ganó a Gastón Reple, que Puglia. es el cuco, ¿no? Claro, El- que y el Gastón Reple es el Puglia es cuquito. de los que más experimentados jugadores de Reple. Sí, correcto. Bueno, ahí vemos un decreto del otro lado de Nahuel. Decreto de 4. Se Va a meter deja 4 soldados y está abierto y roba a... una carta, ¿no? Sí. Como es interesante porque ahora está abierto a como... Sí, correctamente como ahí el juez indicó, Los Ángeles van primero. No, Los Ángeles van primero. Pero ¿cómo los ángeles? No, va el primero el draw. Primero es el draw, después soldiers. los soldados. Ah, Bueno, ok, siempre son me todos- asusté. Yo te dije, no te conté que son todos ángeles para mí. Son Sí, todos me habías ángeles. contado. Sería raro, ¿no? Que Nahuel de repente meta ¡pum! 4 ángeles. ¿Qué está pasando acá? Voy por 16 volando. No, o sea, sí, los soldados van antes que el draw de la carta. Los soldados van, o sea, Resuelve hay que antes ponerlos el trigger. primero. Sí, Entonces por eso estaba ahí indicando que tienen que entrar antes de que robe la carta. correcto. No sé si hacía diferencia en Si este uno caso. se pone muy tryhard, puede decirle que es un mistrigger, pero no estamos en ese nivel de tryhardismo, estamos No, muy porque, tranquilos. no porque los pagó. Y no puede elegir Ah, no robar puede, una entiendo, carta con el... Entiendo. Sí, Ahora es verdad. como- O sea, no puede elegir no poner los soldados. Está bien. Sí, yo qué sé yo. O sea, como... qué sé yo. ¿No? No puede elegir no ponerlos, simplemente. Pero hay que hacerlo en el orden correcto. Sí, eso es importante. Porque el ciclo es una habilidad disparada, activada, y se pone un disparo por encima. Cuando ahí se paga, cicla, cuando hay resuelve. Sí. una triggerada Ujú. y que se resolvería antes que la del ciclo. Recordemos, Ted, que vos estás estudiando para jueza Ay, y sí. estás aprendiendo un montón, ya sabes un montón y estás aprendiendo Y me mucho está más. dando clases, me está ayudando un montón Julio. Sí, bueno, La verdad que- qué profe que pegaste también, ¿eh? Sí, o sea, es súper interesante. Martín Bueno, sigue van 3 presionando con sus soldados. No bloqueó, está contraatacando, No. que es interesante porque se queda, Nahuel quiere correr. claro, Hay que ver qué Corre tiene en más mano. rápido. O sea, estos turnos son clave. Acá se va a ver para qué lado se inclina el partido. y hay una milla que recordemos que cuando se empiecen a pudrir la cosa también Sí, puede está empezar ahí a para bloquear. laburar. Sí. Yo creo que Nahuel no está convirtiendo porque Y puede tener miedo. está priorizando sus tierras Sí. que sobrevivan, me parece.
Sí, también yo creo que si bien, o sea, tenemos, ojo, porque hay muchos, tenemos 3 que Skeletal Scrying del otro lado. Sí. Pero ahora el Skeletal Scrying es como dijimos la vez pasada, no vale tanto cuando te están cagando a palo los soldados. Es lo que dijiste el partido anterior. Y acá, entre Skeletal Scrying contra Factor Fiction, yo lo veo mucho mejor el Factor Fiction para... Y porque es 4 maná y no perdés Y los vidas. turnitos En que guerra se- de bichitos está Claro, mejor. en los turnitos que se escapan, desencantar. Les encanta la milla. Bueno, ahí Nahuel estamos. puede tener algún counter, Nahuel. Sabiamente dejado en el mazo, Y es solo para... artefacto, sí. Tienen 4 tierras artefacto Nahuel. Qué interesante. No veo cuántas cartas tiene Martín en mano. Nahuel. No, pero se corta Escuchamos con que la un está pasando cuchillo. mal. La tensión que está ahí. Sí, tremendo, la verdad. Ahí está. 5 tierras enderezadas para Nahu. Sí. Más la milla que está. Sí, está en intentando un momento, champear. está en un momento tenso. Está Así que- pensando qué hacer, si pierde la milla o no. Sí. Y porque gastarte un counter lindo este Telenesto partido, es difícil porque ¿qué pasa si Claro. después hay otro desencantado Claro. atrás? Tendrá un general, hay tierra general. Tierra general. ¿General o coronel era? Coronel. Coronel. Bueno, Tierra- puedo cambiar igual. No. Vos lo conocés más que yo. Es que salió hoy esa. Salió el coronel. Está pensando Nahuel, Disenchant en el stack, rompe artefacto. Recordamos que la milla es tierra y artefacto, o sea, cuando se convierte. Paga 3 Nahuel, está pensando. Y está ahí. Está como todavía sigue en esa. Pensé que se había tildado la cámara en un Sí, momento. no, es que están totalmente compenetrados. Y Momento de tensión. bueno, pero es como eso, no tienen todo el tiempo del mundo, así que se lo pueden tomar. Está para eso, ¿no? Sí. Ahí nos anuncian que hay 70 personas mirando. ¡Wow! Un Gracias a la gente que montón, nos un está haciendo el montón. Saludos aguante. a todos. Ahí, viste lo que te decía. Disenchant. Y es muy difícil. Nahuel se gastó un forbid. Y un se gasta counter. counter. Y ya está. O sea, está protegiendo. ¡No! Metió Smother. Tremendo, Martín. Tremendo. Metió Smother. Triple removal para esa milla. Lo deja con menos una tierra. Y menos 2 Sigue Nahuel con 4 soldados. Pero perder esa milla parece que dolió. Sí, el Smother, como recordamos. El Smother inteligentemente lo metió porque las mandan. Sabemos que juegan un papel crucial. Bueno, Sí. buena stance. Y se pone lindo el partido. Y ahora se hay que pone ver si muy vienen bueno. más decretos. En este 14 a momento 14. está en ventaja Nahuel porque Nahuel tiene más soldados. Sí. Quizá la respuesta correcta, no 3, sé 6, si 9, podía, 12, era 15. sacrificar la. Mirá, Martín tiene un clock de 5 turnos porque está en 14 y Nahuel tiene un clock de 4, 8, 12, 16, de 4 turnos. O sea, en el spot que estamos, Nahuel tiene un poquito más de ventaja. Sí. Pincho puede pasar a la defensiva también y Sí, seguir soldados, sí. son 14 Hay turnos. más Pero esa soldados. Stanti está haciendo un laburo impecable. Sí, Yo creo sí, que porque acá depende de quién robe decretos ahora, ¿no? O sea, el decreto es la carta el que quiere decreto, robar. es el decreto. Nahuel tiene uno de menos. O sea, a Nahuel le quedan 2 en su mazo o mano. Y a Sí. Martín le quedan 3 en su mazo Sí. o mano, ¿no? Es el decreto. Es el decreto. O la pueden salir carta. más Manlands, porque qué lástima, lo debe haber toqueado, porque si Sí. con las Manlands muchas veces si tenés el Claro, standstill, te ya la protegés asegurás ahí, y bueno, fiesta. son 3 cartitas. Nahuel tiene las Maldan también, es verdad. Está lindo el partido, la verdad estamos viendo muy buen match, señores. Sí, ahí están chequeando algo con el juez. Pero Ayer vamos a hacer un poquito de Sí. farándula y quedamos un rato de risa. En Hay el que torneo divertirse. de los chicos de Magic Lair ayer, la cantidad de veces que el juez tuvo que ir a asistir a Nahuel me hizo reír mucho porque ¿Por siempre qué? estaba en un barullo el chabón, ¿entendés? Siempre tenía un quilombo. está bien, siempre mejor consultar con un juez. Sí, E incluso siempre. también, siempre no solo mejor consultar, sino que a veces cuando hay una diferencia de opiniones, Sí. lo más fácil es sacarse la duda o que se lo explique el juez, por más que sepa que tenga Sí. razón. Así ya se sabe qué es eso, qué es justo. 8 vidas para Martín. Sigue pegando. Sigue pegando Martín, quiere seguir en esa. Creo que le da una ventaja a Nahuel, porque le da una ventanita de más un Importante. daño. ¡No! Lo que tanto temíamos.
Y ahora se dio Tremendo, el vuelta otro la. decreto, Se mete dio 4 vuelta, tokens, sí. Nahuel está descompuesto, puedo sentir su descompostura hasta acá. Yo estaría igual porque es un montón, ¿me entendés? El chaval le roba tu decreto, le come todos los tokens, roba una figu y se queda con 3 soldaditos. No, tremendo. Perdón. Una No te descompostura reí, tremenda. pero solo más a veces, ¿cachai? Mirá, Martín, bloquea solo Bueno, con 2. muy difícil. Y Bloquea dejó con pasar 2 y para mantener el clock, porque ahora tenemos 3, 5 y Sí. bueno, si sigue También bloqueando. podían haber bloqueado, ojo, que esa era buena porque se quedaba Sí. con muchos soldados. Sí, pero recordemos que también si se va por abajo de 10 vidas ya deja de poder usar todos los scrying que puede llegar a necesitar. en el No, futuro. acá no hay que jugar más hechizos, hay un Hay que estack jugar abajo, más nadie hechizos. quiere, o sea, no quieren Es recorrer verdad, esas cartas. es verdad. Ah, 6 tokens tiene Martín. No, 5. Ok, si no había algo que estaba viendo mal. Por eso yo decía de capaz no bloquear, ¿no? En esa jugada, Y quizás. puede ser. Hay Porque que lo obligás a ver. Nahuel a bloquear, lo obligás a pasar a la Sí, defensiva. pero ¿entendés? pensá que si ahora doble bloquea, igual. ¡No! ¡Otro decreto! No. ¡No! ¡Tremendo! Se lo lleva Martín. Muy Increíble fuerte. cómo se topequeó todos esos decretos sacaditos del tope. Muy fuerte. Fresquitos, muy fresquitos. fuerte. Increíble. Bueno, robó mejor Martín. Sabemos que tenía una pequeña ventaja. Sí. Y bueno, el uso de tantos decretos lo puso arriba, lo Sí, hizo tal cual. ganar. Muy difícil, ahí están. Y ganar una plaza en la final. Sí, la verdad Tenemos al otro que. finalista, Dreadnought versus Black White Control. Tal cual. Sí, la verdad que tremenda partida. Nos queda Dreadnought contra Muy bien jugado, Black bien White jugado. Control. Sí, Esa Dreadnought va a versus ser Black White. interesante también. Sí, va a estar buena esta partida. Ya vimos que Ernie pudo derrotar a un Black White. Las Así listas que- son muy parecidas, pero los partidos hay que jugarlo. No quiere decir Sí, que. viste cómo Yo es. de hecho pensaba que iba a ganar el primer partido Black White contra Hernán. Contra Pudo conseguir el 2 a Ojo, 0. o sea, porque tenemos Tenemos las este mareas. Dreadnought Acá que vamos a tiene ver las mareas. el poder de las mareas. Sí, yo creo ¿Cierto? que ahora Porque sí. The Main tiene solo unita y The Cyborg tiene 4. O sea, en Es- total tiene 4. Es otro partido. es Es otro otro partido. partido. Y no juega tan cómodo. Sí, los soldados molestan un poco, pero. Si Nahuel revé su partido, que al que lo firma jugando le gusta, a mí por lo menos me gusta ver Sí, el así. partido, creo que tiene que considerar en incluir mareas entre su main y su salvo, para no perder los Puede match ser, grinderos, sí. ¿viste? Es Se que juega marea, tipo, te toca roca y le mete marea. Y, a veces en Cualquier algunos mazo matches que no tenga necesitas punto. una condición de victoria más fuerte también. Y ojo que acá, acá es lo que te decía, en este match, quizás dejas, o sea, puedes poner un par de ángeles, porque la otra persona quizás no va a contar con eso y Claro. quizás algunas cosas las saca. Claro. Entonces, O sea, como- poner ángeles, vos decís del lado del IW, ¿no? Claro. Porque del otro lado. No, Va, ya igual está, tenés, lo- no, pero tenés ira de los dos Tenés lados. ira, ya sé, sí. Es que es muy bueno poner soldaditos porque te da una carta también, Sí. ¿viste? Los Entonces, soldaditos son los malos. Martín se doble tobequeó dos equipos más. Sí. Tremendo cómo Jugaron, pero no tuvo destrucción de tierra al principio y casi ningún descarte. el segundo partido estuvo más lindo porque jugaron los dos. El primero Martín no lo dejó jugar a fuerza de Vindicate y bueno, el partido se Sí, hizo y más corto, ¿no? se definió mucho. Para mí quizás fue más interesante, o sea, como ese guerra de counters, pero podría haber sacrificado en ese momento con el dashboard, creo. Hay que ver, no sé si tenía las tierras suficientes. Podría haber sacrificado la misma. Era medio jugada. Es que me parece que se tapió todo con los counters. O sea, Ah. quiso defender la milla. No, sí, obvio. Al final después. La no milla podía. cumplía un papel crucial, ¿no? Me Era parece que robó importante la dejarla Stancil, bien. la robó un turno tarde. No Sí. pudimos ver un partido de Nahuel con Sí, Stancil rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver los brackets entonces, a ver cómo estaría quedando. Ahí tenemos ya la final, ya armada. De este, se está empezando a terminar esta fiesta de hoy. La verdad que se me pasó no rápido. ¿Viste? Esperamos ¿Viste? un mes para que esto suceda y de repente, dale, ya se va a terminar, dale. Pero bueno, sí, la verdad que viene. Esperemos que la una gente la esté fiesta. pasando tan bien Sí. como nosotros, que le guste lo que estamos haciendo y que, bueno, ¿por qué no? Se quieran meter a los FNM de Bazar para lograr entrar a esta fiesta, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar a la entrevista con Martín Leche de nuevo. Vamos con Así- Martincito, ahí lo vamos a Así buscar. así que en un ratito, bueno, ahora lo vamos a ir a buscar. Vamos a ver un poquito lo que nos espera. Tenemos este último bloque. Vamos a hacer una mini pausita antes del final. Pero primero vamos a pasar a la entrevista. Vamos a pedirle a los chicos de producción por ahí que bajen un poquito el volumen. Así nos quedamos con la entrevista. Bueno, Martín, estamos de nuevo acá, los dos.
Sí que sí. Llegaste a la final, ahora sí, ganador en la primera victoria y llegaste a la final. Sí, era el partido, o sea, que esperaba, por eso había elegido el deck para enfrentarme a un posible stand. Se pasó mucho lo que vos habías dicho, esto de, bueno, como ver standstill, o sea, un partido que funcione muy bien, un mazo que funcione muy bien. Ahora, vamos, ya hablamos del mazo, aprovechemos que ya hablamos del mazo. Dale. Pregunta, ¿cómo empezaste a jugar Premodern? ¿Cómo y por qué? Premodern empecé a jugar porque tenía pendiente conocer la tienda de Fer. O sea, muchos años que no estaba jugando nada de Magic físico, estaba jugando Arena. Ah. Y el día que vine acá, nada, lo escuché 10 minutos a Fer y me convencí enseguida. Es un amor. Y después algo más, la generosidad que tiene Fer, que tiene la posibilidad de prestar 10, 15 barajas que cuestan también un dinero, y él con suma generosidad se la presta a los jugadores y hasta te permite cambiar de... Yo estoy recontento, vengo jugando, no sé, ya habré probado 10, 12 barajas. Algunas cartitas que me faltaban le pedí a prestar, pero la verdad que es lindo y como permite que se arme una comunidad bastante grande, bastante simpática. Bueno, pregunta random, ¿mascotas? Mascota no. ¿Mascotas? ¿Hijos? Hijos sí. ¿Querés mandar un saludo? Sí, por supuesto, te mando un beso enorme, lo amo. ¿Un beso enorme a Lolo? Sí, un beso saludo para Lolo por ahí también. Y bueno, alguito más que, o sea, te vamos a dar otra oportunidad de a ver con unas cosas, ¿cómo te ves para la final? La final es una partida que también es un partido que lo quiero jugar. Viene Dreadnought es Dreadnought hay que tener cuidado con los Parallax, hay que jugar alrededor de eso, pero fuera, digo, el plan de Dreadnought se complica mucho contra el Black White Control, y yo creo que si también lo agarrás con un Jautineco, porque digo, el segundo partido es donde mete realmente, si bien usa uno de Mine, pero bueno, yo creo que debería ser ligeramente favorable para el Black White. Igual digo esto y después me pegan un paseo impresionante. Bueno, no, pero a veces depende mucho de eso. O sea, como de qué es lo que tenés del otro lado, y a veces depende mucho de la mano, de la suerte, ¿viste? No es tan fácil la partida. Y no todas las partidas son ganadas por más que tengas ventaja. Y a veces te pueden tocar bien las cartas y tenés que organizar bien la secuencia, porque si te equivocás aún con las cartas correctas. Claro, bueno, muchísimas gracias, mucha suerte en la final. Y ahora en un ratito lo que vamos a hacer es ir a brackets un poquito y después vamos a entrevistar un poco al otro finalista que tenemos, que ya en un ratito va a venir, así que vamos a brackets un poquito, y ahora los dejamos con Fer, y que va a estar entrevistando a el otro finalista, Hernán. Ernie Castillo, lo vamos a tener acá en breve con nosotros. El otro finalista, la otra cara de la moneda, Hernancito querido, acá estamos un poquito descentrado para que me voy a acomodar, ahí vamos. Bueno, finalista, te toca Nahuel, perdón, te toca Martín. Ya venciste un Black White en el día de hoy, te toca otro. ¿Qué opinás? ¿Qué pensás? No, más o menos lo mismo que el otro, lo único que cambia que él no tiene sello, tiene Disenchant. Así que bueno, hay un poquito de diferencia ahí, tal vez con ¿Lo ves más ventajoso o menos? Para mí es más ventajoso que no tenga los... Te complica más el sello. Me complica más el sello, sí. Porque te lo resuelven y te lo dejan ahí. Tengo que tener una respuesta para eso. Solo Stifle para eso. Claro, solo Stifle. O una que no voy por el final del turno. Claro. O unas cosas así, no mucho más, claro. Pero sí. Bueno, tenés tu marea MVP de main que puede manera que es tal cual, a ver si la puedo robar y me salva el primer game. Sí. Y bueno, si no, tratar de surfear todos los descartes y los Vimos removal. Que contra Black White ganaste también la primera partida. Arranqué yo, que eso es bastante ventajoso. Vos. Ahora, ¿quién arranca? Arranca él. Arranca Tincho, ahora que quedó segundo en la liga, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Okay. Arrancando dure se complica. Bueno, hay que jugarlo el partido. Tal cual, sí. Tiene que robar todas las cartas. Pase lo que pase, creo que lo tienen que disfrutar. Llegaste a la instancia más alta, que es la final. Hasta acá y estás a un paso de ser el campeón de Magic. Así que, bueno, vamos a ver, a meterle ahora. Gracias, amigo. Dale, papá. Nos vamos a un corte, señores, y enseguida volvemos. No se vayan para ver más Magic the Gathering.